Una vez más damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad para continuar con nuestros estudios bíblicos de el libro de Hechos de los Apóstoles, o también conocido como el libro de Hechos del Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar con el capítulo 11 en su segunda parte. Por lo tanto, vamos a también recordar un poco en base a lo que sucedió en los versículos del 16 al 18, y la palabra de Dios declara, dice que entonces el versículo 16, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros iniciamos en donde declara este título de indicando que Pedro, recordando estas palabras, Pedro, recordando lo que dijo Jesús, interpreta estos eventos. O sea, él recuerda exactamente lo que manifestó, lo que se estaba cumpliendo en este momento en base a lo que Jesús dijo. Aquí vemos también en donde eh, él se da cuenta que no podía oponerse, en que él no podía estorbar lo que Dios estaba haciendo conforme a lo que estamos revisando, en donde Pedro recordaba las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este enunciado dice: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, y hace la pregunta: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, con todo este antecedente, vemos claramente que Pedro estaba dirigido por el Espíritu Santo, y la explicación que él da es precisamente de que no podía oponerse porque Dios le estaba llevando, Dios estaba obrando a través de él. Si Dios estaba llegando a los gentiles, ¿quién era Pedro? Desde luego, para que pudiese estorbarle a Dios. No podía hacer nada. Pedro reconoció la importancia de percibir a dónde va Dios y dirigirse en esa misma dirección, en lugar de intentar persuadir a Dios de que vaya en su dirección. Tanto aquí vemos que definitivamente Pedro está eh, dejándose llevar por el Espíritu Santo. También es importante notar que estos cristianos verían que todo esto estaba de acuerdo con las escrituras. Tenían lo dicho por el Señor Jesús registrado, porque no es simplemente que Pedro recordó algo que Jesús dijo, sino que esto ya estaba escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Ahí vemos precisamente en donde dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Esto fue dicho por Juan el Bautista. Y las promesas del Antiguo Testamento, que los gentiles vendrían al Señor a través del Mesías, también está escrito como en uno de los pasajes del libro de Isaías, que es en el capítulo 49, versículo 6, en donde dice que poco es para mí que tú seas mi siervo, dirigiéndose al Mesías, a Jesucristo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y aquí lo dice claramente: también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces está confirmado tanto por el Nuevo Testamento a través de Juan el Bautista, como en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. Y esto vamos a ver exactamente por qué en la explicación, o mejor, en la exigencia que
los judíos estaban pidiendo explicación a Pedro. Aquí declara la palabra de Dios que estos judíos en Jerusalén callaron. Los creyentes judíos en Jerusalén callaron. ¿Por qué? Primero dice, los que eran de la circuncisión. Y vemos aquí, en el capítulo que estamos estudiando, el versículo 2, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Imagínense entonces, ellos no estaban de acuerdo, ellos estaban refutando, ellos estaban reclamando por la actitud de Pedro. Pero aquí nosotros vemos, primera, reacción con silencio atónito. Ellos se dieron cuenta que definitivamente Pedro estaba siendo usado por Dios. Y dice, pero después glorificaron a Dios porque vieron que Él ahora estaba trabajando entre los gentiles también. Es algo maravilloso como Dios iba cambiando a todos aquellos que no querían aceptar. Este es un pasaje poderoso, demostrando que los corazones de los cristianos judíos en Jerusalén eran lo suficientemente tiernos para ser guiados y corregidos por Dios. Es algo glorioso cuando el pueblo de Dios permite que sus prejuicios y tradiciones sean superados por la palabra de Dios y por la obra de Dios. Es igual en la actualidad. Nosotros tenemos que dejar muchísimos prejuicios, muchísimas tradiciones para aceptarle a Cristo como nuestro Salvador. La iglesia en Jerusalén en esa época les dio la bienvenida a estos creyentes gentiles al principio. Imagínense, ellos accedieron a los gentiles, les aceptaron allí, pero es algo que realmente se necesitaba de muchísimo tiempo antes que todas las objeciones de los que eran de la circuncisión fueran contestadas. Entonces, lógicamente, ellos aceptaron porque ellos sintieron que era de parte de Dios, pero sin embargo mantenían muchas dudas al respecto. Después de este antecedente, vemos que el Evangelio sigue siendo enviado a varias ciudades. Y aquí vamos a tocar, según lo que dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron para Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces, después del acontecimiento de Esteban, mucha gente fue esparcida y entre ellos llegaron, como se dice aquí la palabra de Dios, a la iglesia de Antioquía. Pero mencionan y dicen que el evangelio era predicado únicamente a los judíos. Sin embargo, podríamos ver que la iglesia en Antioquía crece a medida que los gentiles se vuelven al Señor. Entonces, no inicialmente por los que comenzaron la iglesia en este lugar, sino otras personas que lo vamos a ver más adelante. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Al principio, los cristianos esparcidos sobre todo el imperio romano predicaban solamente a los judíos, pero eventualmente empezaron a predicar de Jesucristo a los gentiles también. Pero como decía, no precisamente los que iniciaron, sino otras personas que, según declara la palabra de Dios, dice, entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos discípulos, no nombrados en Chipre y Cirene, son verdaderos héroes que se atrevieron precisamente a compartir la palabra de Dios a aquellos que no eran judíos,
a aquellos que en ese entonces eran conocidos como los griegos. Ellos iniciaron la primera misión a los gentiles. Entonces eran los griegos que estaban en Antioquía. En Antioquía tenemos el primer ejemplo de cristianos deliberadamente focalizados en gentiles para el evangelismo. Y este esfuerzo tuvo excelentes resultados. ¿Por qué? Declara, tanto en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y como podemos ver que definitivamente si había la iglesia, estaban los judíos, eran pocos, pero gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿De quién? Estamos hablando precisamente de los gentiles. Entonces, en esta iglesia, como decía, en Antioquía, cuando entraron en este lugar, Antioquía fue fundada alrededor del año 300 a.C. por Seleuco I, uno de los herederos del imperio de Alejandro Magno. Vamos a ver aquí, le gustaba a este hombre hacer una ciudad y nombrarla con el nombre de su padre Antíoco. Y lo hizo unas 15 ocasiones. Esta ciudad de Antioquía se llamaba Antioquía Siria o Antioquía en las Orontes. En el primer siglo era una ciudad de más de 500,000 de personas. Por lo tanto, se consideraba una ciudad grande. Estaba ubicada a 300 millas o 480 kilómetros al norte de Jerusalén y a unas 20 millas o 32 kilómetros en la tierra adentro desde el mar Mediterráneo. Muchos consideraban a Antioquía Siria como la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, tras Roma y Alejandría. Antioquía era conocida por sus negocios, comercio y también por su sofisticación y cultura, pero también por su inmoralidad. Lamentablemente, Antioquía era una de las ciudades más corruptas. La reputación de la ciudad por flojera moral fue aumentada por el culto de Artemisa y Apolo en Dafne, a 5 millas de distancia, donde la alabanza siria de Astarte y su consorte, con su prostitución ritual, era practicada. Este comentario lo realiza Bruce. Vemos también con relación a esta ciudad, dice, se podía decir que Jerusalén era todo sobre religión, Roma el poder, Alejandría de intelecto y Atenas de filosofía. Agregando a esto, uno podría decir que Antioquía era toda de negocios e inmoralidad. Se da cuenta entonces cómo se le consideraba a esta ciudad. Y la mano del Señor estaba con ellos. Dios permitió que lleguen hasta allá porque Dios estaba con ellos. Su ministerio fue bendecido y multiplicado. El resultado fue que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Un ministerio no puede volver personas al Señor a menos que la mano del Señor esté con ellos. Y esto es precisamente lo que sucedió, en donde podemos convertir a personas, a personalidades sin la mano del Señor. Podemos convertir a personas a un club social, a una iglesia, pero no podemos convertir a personas al Señor sin la mano del Señor. La frase dice, creyó y se convirtió al Señor, es una buena descripción de la obra de fe y arrepentimiento. Con esto damos por terminado esta segunda parte del capítulo 11 del libro de los Hechos. Dios permita, continuaremos la próxima semana en donde estaremos viendo el desenlace de toda esta maravillosa historia.